Bueno, seguimos en el segundo bloque, aquí en Dale Fuego, en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país. Seguimos con Fernando Esteche, el referente del movimiento patriótico revolucionario quebracho. Bueno, Fernando, habíamos quedado, y vos habías planteado el tema de la forma de hacer política acorde a determinados cambios que la historia les había impuesto. En esta situación, ¿no?, actual, respecto a lo que era el previo al 2001 y demás, en esta situación actual, ¿cómo ven su apuesta política a trabajar dentro de lo que son las instituciones, dentro de lo que es la construcción de alternativas electorales? ¿Cómo lo viven eso? Porque primero como un cambio respecto a una construcción que, si bien no lo negaba, es cierto, nunca negó la posibilidad de lo electoral, parecía algo lo cual no iba el esfuerzo. Hoy se ve un importante esfuerzo en construir un marco que le permita trabajar políticamente dentro de lo que es la construcción de un espacio electoral. Sí, es como en lo que fue el último encuentro nuestro, una redefinición, si querés, de la táctica. Yo creo que lo que fue el barotaje, esa contradicción muy clara entre la construcción de una nueva derecha, la posibilidad de un gobierno polisémico, si querés, pero que daba condiciones de disputa, es muy claro dónde hay que estar. No es que nos da lo mismo. Le dio lo mismo a los troscos, le dio lo mismo a muchos otros compañeros, pero al pueblo argentino no le da lo mismo en sus condiciones de vida, ni en la producción social histórica cotidiana. Entonces, ante eso, lo que aprendimos a leer la política en términos de esa contradicción fundamental, tomar posición en el marco en uno de esos polos, y eso importa la construcción demoliberal, la construcción de la herramienta política, que es una parte de esta táctica política. Nosotros la táctica, si querés, incluso de Patria para Todos, es profundizar y ayudar y azuzar la crisis. Patria para Todos es la herramienta político-electoral, claro, donde además entendíamos que Quebracho obviamente no alcanza, nuestra trayectoria y experiencia no alcanzaba a interpelar al conjunto de los argentinos, que es la masa crítica a la que tenemos que llegar, incluso como necesidad, incluso de Quebracho respecto de dar un salto en su capacidad de despliegue nacional. Por eso hicimos un acuerdo político con quienes acordamos en marco de un acuerdo programático que incluye personalidades, referencias, agrupaciones, es un mosaico muy amplio, pero que es una parte. Por eso yo te decía, Patria para Todos es ese programa político que va a reivindicar lo mejor del kirchnerismo, va a repudiar lo peor del kirchnerismo, la burguesía amicar, la concentración de la riqueza, la obra pública en manos de privados para que se enriquezcan. Vamos a repudiar esta idea, de la criminalización de la juventud, los servicios como luz, gas, agua, tomados como derechos humanos y derechos imprescriptibles de todos los ciudadanos, es decir, un nuevo concepto de ciudadanización, pero todo eso es parte del programa y es un pedacito de la política que es como propuesta electoral que se pone a transitar en una selva que nosotros estamos descubriendo. Una propuesta electoral para pelear para pelear la interna en el Frente para la Victoria. No. Nosotros no tenemos, justamente, esto es una herramienta electoral para interpelar y convocar a aquellos compañeros que, en el marco del acuerdo programático, no se sientan convocados a pelear las internas ajenas. Esto sí que tiene que ver con eso. Sí, para nosotros, Alberto Fernández, que hoy es posible candidato en Capital Federal del Frente para la Victoria, es un tipo de Clarín, es un tipo del Imperio, o Diego Bocio diciendo que vale algo más que un sanguchito, debe valer una pizza, pero en el marco de eso cogobernando, o esta gente de Levito, Libres del Sur, que no le dan quórum a ellos para reprivatizar y no le dan quórum para plantear una paritaria nacional. Entonces, con esa gente no tenemos nada que ver. Con esa gente en cuanto a dirigentes y sujetos como legislativos, pero no en cuanto a las militancias, que anda a saber cómo se explican ciertas conductas. Pero no es para una interna, nosotros nos planteamos como una referencia política que articule. Si Cristina Kirchner se plantea como candidata
que más allá de las simpatías que distintos, vos pensás que nosotros estamos Amado Boudou, Gabriel Mac, tipos que tienen relación directa, Osvaldo Papaleo con ella, o hay otros que no tienen, que no tenemos ninguna relación, como nosotros a los que nos tuvo presos, o Marcelo Parrilli que viene del trotskismo. ¿Cómo ven eso? A ver, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Vos ya que lo mencionaste. La última prisión, es más, la prisión en la cual tuvo un protagonismo Fernández, pero no el Alberto, ¿no? Aníbal, bueno, todos en realidad. Fue una prisión en la cual, no sé si la estructura más dura del kirchnerismo, pero tuvo que ver con el gobierno de Cristina y fue la más dura que sufrieron. ¿Cómo articulan eso? Más persecución en el kirchnerismo que en el menemismo tuvimos nosotros. ¿Cómo articulan eso con compañeros que fueron parte de la...? Es que el problema es que nosotros no pensamos la política, por eso sí creemos, sí tenemos confianza en la política, en el sentido que no pensamos la política desde lo que nos pasa en el cuerpo, ni en el bolsillo, ni en la panza, ni en la cabeza. Es decir, la pensamos en términos históricos. Si nosotros lo pensáramos en términos de cuánto nos agravió o no nos agravió tal o cual dirigente político, estamos solos. Y no con esto que estamos superados o que nos da lo mismo cualquier cosa, porque los dolores los tenemos. El Boli murió estando en libertad condicional, condenado, cumpliendo, y como consecuencia del ACB que sufrió en la cárcel. Pero cuando pensamos en la política, la pensamos en términos de qué puede servir en todos estos dispositivos. El cálculo es muy sencillo, es qué le sirve más a nuestro pueblo para avanzar en la construcción de un camino en el marco de la utopía que nosotros planteamos. Que siguen siendo las mismas, es así, de los 80 y de los 90. Entonces, en ese marco, planteamos una alianza táctica y con algunos compañeros vamos descubriendo acuerdos y vamos descubriendo relecturas, algunos que nos desconocían. Se ha hecho siempre una lectura muy prejuiciosa de nuestra organización, los que no se animan a conocernos. Pero nosotros, fuera de eso, y como hemos sido víctimas de anatemas y prejuicios, siempre nos animamos y nos permitimos primero conocer y después hacer los valores de juicio. Así que sin poner nuestra propia historia en cuestión, poniendo la situación de nuestro pueblo, sin olvidarnos de la muerte de Fuente Alba, ni del maltrato de los maestros en el gobierno de Cristina Kirchner, no nos olvidamos de nada, ni de la concentración de la riqueza, de eso no nos olvidamos nada de eso. Hay que recordar que la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA, tuvo huelgas tan duras como esta, con el gobierno de Scioli, ¿no? Y Cristina dijo cosas parecidas, no sé si tantas y tantas. Sí, dijo esta gente que no trabaja en apertura de decisiones, diciendo los maestros son los que menos trabajan, se sacan licencias. Bueno, ahora, el problema no es lo que dijo Cristina Kirchner un día, el problema es Macri, la nueva derecha, que no es Macri, no es el hijo bobo de un empresario, es la alianza, la forma, el formato de la dominación imperial para la nueva centuria. Encontramos con Hillary o con quien sea, es producción de imperialismo. O Cristina, en la que todo nuestro pueblo, más allá de lo que nosotros creamos, la mayoría de nuestro pueblo ha depositado sus esperanzas y sus expectativas, que nos permite un escenario de disputa con personajes siniestros, tipos que solo quieren ser diputados, tipos que quieren votar leyes para llenarse de plata, o tipos que creen que están protagonizando un proceso de transformación más o menos radical. Digo, eso es un gran mosaico en lo que uno pretende intervenir. El tema es quedarte adentro o afuera de la historia. ¿Ustedes creen que el escenario que se perfila para los próximos años inmediatos es, por un lado, Cristina y por otro lado, las demás variables, y ahí se encolumnaría esta propuesta? ¿Cómo lo...? No sé si para los próximos años, yo creo que de acá en los próximos meses se define, Cristina es el presente. Pero si no es el presente, no llega a ser futuro. Si no es presente, no llega a ser futuro. Eso es casi. Nosotros proponemos, tenemos la intención y abiertamente planteamos que tiene que ser candidata. Si no es candidata, Cristina no solo tiene un nivel de responsabilidad política histórica muy grande en el desarme y en la dispersión del acumulado popular. Si es candidata, se pone la mochila de ir al frente de eso, con lo que eso depare, en un contexto histórico mundial donde no se puede volver a producir una década como la década anterior. Si no venimos con viento de cola, con commodities y precios favorables, es otra etapa. Pero al margen de eso, las expectativas de nuestro pueblo están en eso. Si Cristina no se presenta, no solo impone una interna fratricida hacia el interior de una de las manifestaciones del movimiento popular más importante, como el FPV del acumulado, sino que a sectores como lo que estamos acumulando nosotros y otros sectores, los deja en una orfandad política y
que no es que nos vamos a ir a llorar y a pedir limosna, sino que nos pondremos a construir, pero nos atrasa en términos históricos en cuanto a construcción de subjetividad. Ahí estamos frente a una disyuntiva histórica, como pocas veces se ven, que queda en el que tienen el carácter de la conducta de un individuo, que impacta sobre todo un pueblo. Y en esta construcción que se plantea Patria para Todos, y dentro de ello Quebracho, ¿no? El movimiento popular, social, sindical y, o sea, las organizaciones sindicales, para hablar con nombre y apellido, sino las organizaciones sindicales, la dirigencia obrera y las organizaciones populares, el movimiento social, los movimientos piqueteros y las organizaciones sociales. ¿Cómo ven ustedes No, Patria para Todos se nutre de eso. Patria para Todos tiene un conjunto de compañeros que vienen de la política institucional y después es eso. Es de las pocas organizaciones que puede jactarse de tener dirigentes obreros. Y de las pocas organizaciones cuyos dirigentes obreros no son burócratas sindicales. Son el Gordo Segovia, son el Nono Frondizi, son los compañeros de la Verde y Blanca en provincia, o acá en Capital, son tipos que escuchan más, dependen más de la asamblea que de los afiliados jubilados. Entonces, para hablar de lo sindical, somos de los movimientos sociales reivindicativos o de la economía popular, que no estamos gobernando con que no nos extorsiona Macri con te doy una camioneta o te pongo en el consejo. No están en la CTP. De ninguna manera. No, nosotros no participamos del gobierno de Macri y no tenemos vocación de distribuir fideo. Para distribuir fideo están los fabricantes de fideo o el Ministerio de Acción Social. Nosotros hacemos política. Vamos a reclamar las necesidades y las reivindicaciones de los compañeros, pero no estamos administrando la miseria. Y no planteamos la resolución de los problemas de los compañeros en clave de miseria. Entonces ahí tenemos una diferencia muy grande con la dirigencia sindical, si querés, tradicional, con la dirigencia, con algunos sectores de la dirigencia de los movimientos sociales, que no casualmente se comportan como se comportan. Porque son movimientos sociales que nacieron en la cresta de la ola. Son tipos que nunca hicieron un piquete, son tipos que no conocen el olor a la goma quemada. Les parecen historias muy lejanas, la goma quemada, la ruta, salir a la ruta. Ellos si no van con su vianda y en su micro no movilizan. Nosotros jamás no podríamos alquilar un micro. Ellos cuando no tienen micro no movilizan. Entonces hay lógicas distintas, lo mismo que en el movimiento estudiantil, hay lógicas distintas. Nosotros no estamos por la gobernabilidad. Nosotros ni Patria para Todos ni Quebracho está por la gobernabilidad. No, tenemos relación con todos. Tenemos relación con todo el mundo como no teníamos hace muchos años, desde Patria para Todos y de Quebracho. Ahora, tenemos una relación de impugnación, de orientación, de planteamiento de nuestra política, no de decir sí señor. Nosotros con la CGT antes del paro fuimos a plantearle que había que plantear un plan de lucha. Y fuimos a plantearle que saludaban, que proponíamos los piquetes. Y esa discusión la tuvimos hacia el interior de CTA de los trabajadores también, con la que no nos pusimos de acuerdo. ¿Y en la Corriente Federal cómo la ven? En la Corriente Federal tenemos una estrecha relación. Mañana tenemos un encuentro de trabajadores del Frente Milagros Salas, común entre lo que es la economía popular y el trabajo sindicalizado. Mañana en Sindicato de Farmacia, ahí por zona oeste, se hace un encuentro van a ser más o menos 200, 300 compañeros entre dirigentes sindicales, va a estar la cúpula de la Corriente, pero nuestro pueblo está ofreciendo repertorios, nuevas camadas dirigenciales, repertorios de lucha, y va a haber que parir ese cambio. Estamos en formidables condiciones de que pueda aparecer una orientación nueva. Entonces a veces se avanza, a veces parece que se retrocede, tiene que ver con la dinámica propia de la construcción de lo popular, pero tenés tanto en la Corriente Federal como en CTA de los trabajadores, después tenés dirigentes mediocres, pero después hay compañeros que son patriotas, que le intentan, que tienen vocación, audacia, y que hay que ayudarlos en esa vocación y en esa audacia hay que rodearlos, abrazarlos y no dejarlos en banda. Pero hay condiciones para poder crear plataformas de coordinación de lucha nacional importantes, y me parece que vamos en ese camino. Vamos a ver cuánto tarda, pero vamos en ese camino. ¿Y cómo ven a los grupos más conspicuamente vinculados a Cristina, sea en la Cámpora, sea Nuevo Encuentro, sea Colina, digamos que han sido la estructura estatal, casi? Sí, han sido la estructura estatal, pero no son los más conspicuos. La Cámpora de Cristina es Máximo. Y Máximo es un pedazo de una parte de la Cámpora, no es una parte de la Cámpora. Después lo demás, Cristina, nosotros creemos que es una de las grandes debilidades, que es producto de la derrota eso. Cristina no es un partido político.
y no tienen una forma de producción política democrática. Es un muy pequeño grupo, que yo te lo reduciría a Parrilli, a su hijo y a algún otro personaje que alguna vez laburaba en inmobiliarias allá por Zona Norte. Es ese grupo. Lo demás, Nuevo Encuentro lo dejaron a pata en un acto, habían montado todo un acto, no me acuerdo dónde era, que se iba a hacer, que se suspendió 2 días antes. Tiene que ver con las cosas, tiene que ver con esa cosa de Perón y del peronismo, es decir, a los leales no los seduce ni los contiene, porque los tiene. Se dedica a seducir y contener a los desleales, a los traidores, y en ese equilibrio y en la sabiduría y el arte de la conducción política habrá que ver cómo construyen. Digamos, hay un equipo de gobierno y tiene que la subjetividad de las personas que están en el lugar también son parte de las condiciones de posibilidad. Cuando son gobierno es una cosa, ahora que están en la oposición son otra, incluso en el manejo de recursos y demás. Ahora es otra cosa, porque ahora incluso en lo que son los amplios universos del FPV y todas esas cosas muy raras para la gente común, esos acuerdos a veces inexplicables, todos conspiran contra Cristina. A ninguno de esos que hacen política le sirve a Cristina. En una cosa que es casi suicida, ¿no? Porque todos esos son personajes mediocres de la política. No hay alguien que esté... Es como Bandor, ¿no? Son pequeños bandores, porque son personajes mediocres que van a llegar a ser diputados, senadores, no van a pasar a la historia, y sin Cristina, en la próxima se los morfa. No, digo, pero que son personajes ni siquiera pequeños bandores, decía, ni siquiera bandores, son pequeños, pensá en Massa, pensá en el Colorado del tatuaje, ¿cómo se llamaba? De Narváez. Son personajes que no van a existir. La historia no se va a acordar del juez que la imputó a Cristina, de Lilita Carrió, de Stolbizer. Son pequeños personajes. En el drama de la historia o en la comedia de la historia, son pequeños personajes que no la quieren, que le están negociando a Cristina para su carguito de diputado de 2-4 años, llenarse los bolsillos, pero no están pensando en clave histórica, están pensando en clave doméstica, personal. Entonces, desde ahí, esto es una gran debilidad del movimiento popular, porque son los tipos que tienen los capitales simbólicos donde los argentinos ponen el voto pensando que se resuelve algo. Son una caterva de traidores. Y vos me decís, el movimiento Evita, Libre del Sur, los Bocio, los Insaurralde, los Zabal Medina, los Piches, son una caterva de traidores. Siempre lo fueron. ¿Vos crees que el Evita no tiene ese camino desde el punto de vista de ustedes? La militancia de Levita es maravillosa. Yo los conozco, me han ido una vez por semana y van a verme los compañeros de la Juventud de Levita a la cárcel. No por eso son maravillosos, son militantes. Ahora, ¿qué te pasa a vos en la vida? Sos diputado nacional, ganás, ¿cuánto ganan? 150 lucas. 150 lucas deben ganar 200, entonces ¿cuánto ganan? Están sentados ahí, lo único que tenés que hacer es estar sentado para decir al gobierno nacional que se siente a discutir con los docentes. Ese mínimo gesto. Se levantan y se van. Ahora, sin embargo, se quedan sentados cuando van a reprivatizar. Arman arquitecturas legislativas para, vos votame esta ley y yo te doy quórum para los fondos buitre, o para las ART, o para las FJP, o para cambiar la edad de jubilación. Ellos ya están en una bancarrota moral, los dirigentes. Los dirigentes están en una bancarrota moral que tiene que ver que piensan en clave del aparato, de alimentar el aparato. Bueno, por eso te lleva... Hay partidos históricos en Argentina que se morfan, han vivido alimentando el monstruo, y el monstruo, ¿viste? Es la metáfora de Frankenstein, al que no se le daba de comer, o por lo menos no se conoce esa dimensión. Bueno, vamos a ir al último corte. Estamos hablando con Fernando Esteche, referente del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho. Y en un minutito más nos encontramos para el último bloque aquí en Barricada TV, en el 4º piso de IMPA, la primera fábrica recuperada del país.